más largo, de más largo en el lugar físico, pero también de más largo de una lucha. Bueno, decía Pablo que a él todavía le pegaban cuando no se comportaba, digamos, en la iglesia, cuando no seguía los preceptos católicos que tanto les lavó su cultura, ¿verdad? Entonces, para nosotros es realmente un orgullo tener a Pablo arrancando esta sesión. Como les decía, Pablo es investigador comunitario de la UNED, que ha dado un gran paso y haciendo una lucha porque se reconozca las formas de conocimiento que puedan aportar y los métodos de investigación que aportan los investigadores comunitarios. Además, Pablo es recuperador de la finca Crunzurí, que es una recuperación que se contará más a fondo. También es dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y es también del Consejo de Mayores de Orán. Y bueno, ahí tiene como 15 sombreros más para atrás. Tiene una experiencia de 40 años de lucha, digo formales porque tal vez con esas historias desde pequeño está peleando, ¿verdad? O lo están tratando de encajonar en la cultura occidental. Pues le damos la bienvenida a Pablo para que nos dé la lección inaugural, ¿verdad? Hoy Pablo es parte de los docentes, igual que Oscar, que nos acompaña, que es abogado y consultor, Oscar Letana, y nuestra compañera también, Lenny Román, que es antropóloga de la escuela, ¿verdad? Entonces hoy estos son nuestros profesores de hoy. Sin más, Pablo, venga por aquí. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí en esta universidad. Como lo dijo Mauricio, mi primera charla la hice, no sé dónde, pero era la Universidad de Costa Rica, por los indicios que están aquí. Bueno, si quieres se quita la mascarilla para hablar, si a nadie le molesta, digamos, estamos pues ha sido una lucha de más de 40 años y le decía yo a Mauricio ahora cuando empezábamos de que algo ha ido calando. Y con Sergio Rojas, que hoy no lo tenemos, fue uno de mis grandes amigos que podían debatir mucho cómo estaba sintiéndose el movimiento indígena. Y muchas veces decíamos que no habíamos avanzado, pero otras veces cuando, dependiendo de dónde estábamos, veíamos que habíamos ganado un amigo o una amiga y que pues la lucha continuaba y que era una esperanza que teníamos. En 1980, hablar de indígenas en este país era feo, era difícil, porque este país era un país que no tenía indígenas. Y entonces se hablaba del indígena del pasado. Y se pensaba que los indígenas andábamos con plumas, que andaban en taparrabos, que andaban en ese proceso. Sin embargo, no nos podemos quejar también, no podemos ser tan duros. Este país reconoció en tratados, en leyes, en decretos, en una jurisprudencia nacional, un montón de derechos indígenas. Pero para mí, en la lucha que he tenido, esos tratados fueron simplemente para decir que Costa Rica es una Suiza, y era la Suiza centroamericana, y que todo aquí era bonito, pero el pueblo indígena no existía, y eso para mí es muy duro. Por eso acabamos de celebrar los 200 años de independencia, y yo siempre he dicho, ¿dónde está la independencia de pueblos indígenas?
olvidados, seguimos arrinconados. Seguimos recibiendo una educación que se imparte desde un Ministerio de Educación con una línea educativa, invisibilizando nuestros pueblos, invisibilizando nuestra cultura, invisibilizando nuestra espiritualidad, que ya lo dijo Mauricio, ha sido una espiritualidad avasallada, una espiritualidad de que éramos, y así lo dicen algunos libros, algunas leyendas, diabólicos. O sea que nuestros mayores creíamos en muchos dioses, dicen algunas escrituras. Y no se profundiza realmente qué es el pensamiento indígena. Y hemos tenido varias luchas, por ejemplo, en el aspecto de que se dice es que los indígenas son campesinos. Y no, hay una diferencia de un campesino a un indígena. Los pueblos indígenas tenemos una lucha que hemos llevado porque hemos nacido con una espiritualidad y esa espiritualidad es la madre tierra. Por eso hay el dicho común que dice un indígena sin tierra es un indígena muerto. Y por eso nosotros luchamos. Y después del 2010, que nos sacaron arrastrado de la Asamblea Legislativa, tomamos la decisión a las 2 de la mañana, más o menos, con mucho frío y de todo lo que teníamos ahí después de haber sido arrastrados de la Asamblea, tomamos la decisión de ir a recuperar tierras. Pero esas recuperaciones nos han costado 2 asesinatos. Esas recuperaciones, los Facebook dicen indios vagos, indios pendejos, indios ladrones, que causan daño, que hacen un montón de cosas. Recientemente vieron en la visita que hizo la mesa técnica a un asesino decirlo públicamente y ser aplaudido. Y el viceministro de Justicia y Paz, que dice justicia y paz, significa para mí que esa persona tiene un rango importantísimo para no permitir esta situación. Y ese es el grupo que dice y que hace y que deshace en los territorios indígenas. Sin embargo, nosotros ahí seguimos en la lucha y seguimos viendo cosas. Catalina Crespo hace unos días dijo, las recuperaciones no las podemos justificar en la defensoría de los habitantes. Y castigó, o trata de castigar a 2 de sus empleados que han trabajado y que han estado en los procesos. Después de muchos años de luchar contra esa defensoría para que reconozca derechos indígenas. O sea, no es que Álvaro y Marjorie Herrera desde el principio fueron, o sea, tenían una línea, pero logramos penetrar en los pensamientos, como estamos haciéndolo hoy acá con ustedes, de que los pueblos indígenas tenemos una espiritualidad diferente y de la cual se debe respetar como país y como ciudadanos de este país. Entonces hay una diferencia enorme y se apegan y dicen que el derecho de las recuperaciones no están en ningún sistema jurídico de este país. Claro, no pueden estar, porque el sistema jurídico de este país nos ha desconocido toda su vida. Y el sistema jurídico de este país nos ha invisibilizado toda la vida. Y entonces no podemos estar. Pero hay una ley, hay convenios que dicen que esa tierra nos pertenece. Y que el Estado costarricense hace más de 40 años debió haber resuelto, por ley, está por ley. Y entonces, ¿por qué no cumplió la ley? Si este país se rige por principios legales, cumplan la ley. Si el Estado costarricense hubiera cumplido la ley, nosotros no estuviéramos haciendo recuperaciones. Pero el Estado costarricense no quiere reconocer ese derecho y entonces nos aplican que nosotros violentamos la ley de este país. No, pero ¿por qué no cumplen la ley? Y no solamente la ley indígena.
muy bonitos los papeles y todo muy bonito, y los estudiantes pueden llegar y ver, sí, pucha, Costa Rica tiene un tratado internacional aprobado y tiene una ley, pero cuando vamos a la realidad, es otra. Un pueblo indígena como el Broran Terra, el 85% de la tierra está en manos de no indígenas. La ley dice en el artículo 3 que esas tierras son inalineables, imprescriptibles y no transferibles. ¿Qué significa eso? Porque he dicho en algunas ocasiones en el colegio de abogados que uno de los grandes culpables son los abogados que hacen estas ventas. Y aquí tengo un abogado a la par. Pero es el principio, o sea, porque ese abogado no debería poner una leyenda que diga, doy fe a los que la venta que se está ejecutando se encuentra en territorio indígena. Y de eso se salva él. O sea, yo pienso, en mi ignorancia de repente, que ese abogado debería decirle, no, Pablo, usted no puede vender esa tierra. Usted está violentando el derecho del pueblo rural. Por lo tanto, usted no la puede vender. Debería ser la tarea que haga. Sin embargo, eso entonces, para mí es muy difícil cuando nos aplican el derecho que estamos violentando. Me invisibilizaron. Y desde ahí es que entonces nosotros deberíamos de comenzar a trabajar en un aspecto de que realmente, si no se quiere que sigamos con recuperaciones, pues que el Estado costarricense cumpla con esos procesos. Si el Estado costarricense y Catalina Crespo habla de que estamos violentando derechos, que respeten nuestros derechos que están establecidos. Y entonces podríamos decir, vamos a trabajar. Pero no es justo y no se vale que nos apliquen derechos constitucionales de este país irrespetando nuestros derechos. Y entonces eso nos da un proceso para continuar y un proceso para seguir adelante. Siempre he pedido y he dicho que en estos aparatos se puede hacer un montón de cosas, buenas o malas. Y entonces en estos teléfonos usted puede encontrar a Pablo Síbar, hay que meterle un balazo y tirarlo al río Terra. O sea, Pablo Síbar, o sea, porque es uno de los que promueven los procesos de recuperación. Nos equivocamos al asesinar a Sergio Rojas. O sea, qué difícil, porque realmente, o sea, nosotros deberíamos de ubicarnos en un proceso de respeto. Y siempre he dicho, o sea, si este país hubiera profesado el derecho del respeto mutuo, la situación sería muy diferente. Y siempre he pensado, si España, cuando vinieron la Isabel la Católica, hubiera mandado a doctores, a sociólogos, a gente preparada, posiblemente la situación sería diferente. Pero los que llegaron aquí, la historia dice, a mí en primer grado me hacían leer toda la historia de Cristóbal Colón. Y la historia dice que Cristóbal Colón no trajo aquí las mejores personas de España, porque no importaba que se murieran. Pero cuando llegaron aquí se hicieron grandes ante España y saquearon nuestros países y hicieron un montón de cosas. Pero una vez un español me dijo, Pablo, y estás hablando en el pasado y hay que hablar en el presente. Y yo esa vez pude entender ese proceso. Hoy tenemos que hablar en el presente y estamos en el presente y estamos desde una visión de cómo nosotros queremos seguir existiendo como pueblos. Si el proyecto de Iquiz se hubiera construido, el pueblo Brona hubiera desaparecido. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, pero yo hablo mucho.
el pueblo Aurora había desaparecido, pero resulta que el proyecto Iquis, inclusive algunos profesores decían que estaban equivocados, que este país necesitaba solventar la situación energética, sabiendo que no es cierto. Yo, como digo, no conozco eso, pero yo me discutía con Rankin Ávila, que era el director del proyecto, y Rankin Ávila decía: oye, Pablo, yo soy experto y yo sé, esa roca a ustedes no les sirve. Bueno, y si no nos servía a nosotros, ¿cómo le servía al Iquis? ¿Cómo sabía Rankin Ávila que esa roca no tenía una vivencia para el pueblo Aurora? Que gracias a esa roca el pueblo Aurora podía seguir existiendo. Pero él lo veía en situaciones de dólares y en situaciones económicas. Y ahí yo creo que está la diferencia. Nuestros pueblos indígenas pensamos en el futuro, pensamos en el más allá, que hay una vivencia y que tenemos que cultivar y que tenemos que trabajar todos juntos. Si no, este país o el mundo se termina. Y entonces, ¿qué hacemos? Decía mi bisabuela, siendo bombardeada por la Iglesia Católica, sin embargo, ella decía: mijito, va a haber mucha plata, pero no va a haber comida. Y después de la pandemia, me pongo a ver, hay que ir al supermercado para ver cómo los precios han subido. Nosotros en Churín pasamos una pandemia, y sí, algunos se enfermaron, pero era un ambiente totalmente diferente. Teníamos mucha medicina natural, teníamos bastante comida y teníamos un aire que corría libremente. No estaba encerrado. La finca Cruz Churín ha cambiado. Cuando nosotros llegamos a Churín, había ganado y ganado. Y a eso le llaman desarrollo. Hoy Churín tiene venados, no tiene ganado, tiene poquito ganado, pues sí hay unas vacas que tenemos, pero tiene venados, tiene saínos, tiene tepezuintes, tiene un montón de animales que están ahí y que generan una riqueza cultural a nuestro pueblo. Desde ahí yo creo que nosotros podemos visualizar entonces un ambiente diferente. Y siempre lo decimos, Churín es una finca para compartir, es una finca que no es de los churines, es una finca que es de los costarricenses que quieran compartir con nosotros y que quieran estar con nosotros y que quieran unirse a esa lucha de visualizar un futuro diferente. Y entonces eso se da. Pero bueno, seguimos en el pleito, tenemos un juicio agrario, hemos pasado 2 juicios. No sé, ahora hay una, tal vez Oscar puede explicar más, hay una inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley, entonces los jueces han parado todos los juicios, inclusive que me parece que no tienen nada que ver, juicios con violencia que sucedieron a nuestros recuperadores. Había un juicio un día de estos y entonces el juez dice que o sea, no tiene que ver con la tierra, es un proceso de violencia, pero el juez lo asocia a que eso es, que está relacionado con la tierra. Y entonces se suspende el juicio y dice que hasta que la sala constitucional resuelva, se reabrirá nuevamente el juicio. Esperemos que esa sala constitucional no violente más nuestros derechos y que esa sala constitucional diga que el artículo 3 de la ley es claro y conciso. Si la sala dice otra cosa, seguiremos los pueblos indígenas sufriendo el atropello de los 500 años atrás. Estamos aquí, me siento orgulloso de estar con ustedes, de poderles decir esto, de poder desahogarme de repente de mis luchas, de mi vivencia que llevo en mi pueblo, que no es fácil, estar a la par de Oscar. Como ya lo dijeron, conforma un montón de cosas. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas, que es a nivel nacional, y que desde ahí luchamos y que desde ahí hacemos el trabajo con visión espiritual que tenemos que seguir. La espiritualidad indígena ha sido avasallada y ha sido casi exterminada.
Sin embargo, todavía nos sentimos orgullosos de ese proceso. Y contamos con hermanos indígenas que nos acompañan. Recientemente, y quiero decirlo aquí, el jueves pasado estuve en una guayasca que hicimos en nuestro territorio, en una finca que se ha logrado conservar con bosques, con naturaleza, con vivencia, y ahí estuvimos un grupo de hermanos solo indígenas, con el hermano de Colombia, que nos está acompañando y que viene a este proceso de que volvamos a enriquecernos con esa espiritualidad. Y siempre me recuerdo, porque soy muy malo para leer, pero algunos parrafitos a veces leo, y he visto la lucha que hizo Tupac Amaru. Y Tupac Amaru usa palabras que dice: volveremos y seremos millones. Y yo creo que por eso estamos hoy aquí, porque de repente seremos millones. Muchos de ustedes formarán parte de un proceso de lucha en conjunta que llevamos y que podemos compartir, que podemos diferenciar respetándonos mutuamente entre las diferentes culturas o entre los diferentes pensamientos. Cuando eso se dé, vamos a estar totalmente liberados y vamos a buscar un mundo mucho mejor desde la imposición que hemos tenido. Yo quiero decir, con el respeto de todos, pero la Iglesia Católica hizo una imposición a pueblos indígenas y realmente estuvimos a punto de terminarnos en el mundo. Sin embargo, estos pueblos nos hemos ido levantando y Costa Rica no se ha quedado atrás. Aquí seguimos, aunque tengamos el asesinato de Sergio Rojas, seguimos con fuerza y seguimos trabajando. Seguimos en una lucha de esperanza, en una lucha de que tenemos que buscar nuestra propia espiritualidad y que desde las diferentes culturas nos respetemos y podamos continuar hacia adelante. Que de estas universidades se puedan abrir espacios como el que se está abriendo hoy, que me parece que es muy, muy importante que otras personas escuchen lo que nosotros estamos haciendo y que no somos violentos, que no somos agresivos y que simplemente nos defendemos de un proceso y que se tiene que visualizar mucho. Desde el proceso que hoy se dice, tenemos una diputada indígena y esa diputada dice en entrevista, yo vivo entre las balas. Yo no sé dónde vive entonces, porque los indígenas no hemos tirado una bala todavía. Y entonces, este proceso es muy difícil, que una que dice representar a los pueblos indígenas diga que ella vive entre medio de las balas. Las balas las hemos recibido nosotros. Los garrotazos los hemos recibido nosotros, los machetazos los hemos recibido nosotros. Y entonces ese cambio se tiene que hacer. Y nosotros desde ahí profundizamos esta vida. La madre tierra la necesitamos porque desde ahí podemos tener la vivencia cultural, la vivencia espiritual y la vivencia alimenticia para continuar en nuestra lucha. Voy a dejarlos ahí, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pero porque podría hablarles 2 horas, pero no voy a hacerlo. Gracias. Le damos las gracias a Pablo y al final vamos a tener, como les decía, tiempo de interacción, ya sin la transmisión. Ahora le vamos a dar la palabra a Oscar Retana, que como les decía es abogado, consultor, es abogado de acá, de esta universidad, y ya pues, es un viejo conocido de los pueblos indígenas, a los cuales ha venido pues, apoyando en su carrera. Así que, Oscar, vamos mientras. Oscar va a hacer una presentación, tal vez entonces Pablo. Entonces, vamos a ver si. No me desarme el edificio porque se me va a enojar y ahí sí que entonces.
enlace universitario, ¿verdad?, de extensión docente con las comunidades y de los muy escasos que hay en apoyo de los pueblos indígenas en este país. Y agradecerle también a Pablo, ¿verdad? Yo creo que siempre es enriquecedor y escuchar a personas como él que están a pie de lucha, ¿no? Y no solo de hace 5 o 6 años que es un chulín, sino que ya nos contaba Mauricio esas anécdotas de los 80, ¿no? Cualquier cosa ahí me interrumpes con el tiempo, ¿verdad? Para ajustarnos y pues no limitar. Bueno, vamos a ver, se me pidió hacer alguna reflexión sobre los fundamentos legales, ¿verdad?, el tema de la recuperación de tierras y la reafirmación territorial de pueblos indígenas. Entonces vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Yo creo que Pablo casi me tiene que decir, ¿verdad?, porque pues tanto un poquito de cuál es el fundamento, digamos, el fundamento cosmológico, ¿no?, de por qué ellos están en proceso de recuperación de tierras. Y pues bueno, nada más yo me encargaré de puntualizar algunas situaciones desde el punto de vista legal. Bueno, aquí tenemos un mapa, ¿no?, de los 24 territorios indígenas de Costa Rica, los cuales se extienden. Bueno, Pablo viene de Térraba, que me parece que es el moradito de allá, ¿verdad?, en el territorio de Aurora, en Buenos Aires de Punta Arenas. Y hubieron diversos decretos, ¿no?, desde el año 56, el año 76, ¿verdad?, de creación de las mal llamadas reservas indígenas, ¿verdad?, que es el término que usa la ley indígena, y los decretos de demarcación, siendo propiamente el término correcto territorios, ¿verdad? Hubo otras modificaciones posteriores, por ejemplo, Chinaquichá, parece que fue un decreto del año 82 que lo desaparece como reserva indígena, ¿verdad?, como territorio, y es hasta el 2001 donde se vuelve a crear el territorio de Chinaquichá, y por eso pues es tanta la ocupación de personas no indígenas, ¿verdad?, que es de alrededor de un 98%, ¿verdad?, antes de estos procesos de reorganización territorial de los años recientes. Ok. Hay una normativa nacional que es bastante completa, de nuevo, formalmente hablando, ¿no?, que es la ley indígena, que es del año 1977. Y Pablo ya nos adelantó un poco, ¿no? El artículo 3 textualmente indica esto, ¿no?, que los territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no pueden adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estos territorios de ninguna manera, ¿verdad?, alquilar, arrendar, comprar, prestar, heredar, etc. Y todo traspaso es absolutamente nulo. Así de claro la ley, ¿verdad? Siempre en la técnica jurídica, lo que no se dice en la norma no existe, ¿verdad? O bien se puede interpretar mediante otros textos, cuando hay vacíos o lagunas legales, pero en este caso queda muy claro, ¿verdad? Entonces, ya aquí, estas características de inalienables quiere decir que no se puede dividir, imprescriptibles, por ejemplo, que si pasan 40 años, no importa, se puede hacer un reclamo judicial sobre esas tierras, y pues no transferibles exclusivas, pues que son de las comunidades que las habitan, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de que, si yo soy maleco, no podría ir y adquirir una tierra en Terra, ¿verdad?, porque es exclusivo de las comunidades con las cuales se creó dicho territorio. El artículo 5 de la ley indígena lo que habla es del proceso para que las tierras se mantengan dentro de los territorios indígenas, ¿verdad? Entonces habla de que en caso de personas no indígenas que sean poseedoras de buena fe o propietarias dentro de los territorios deben de ser reubicados, ¿verdad? Si no fuera posible, deben de indemnizárseles conforme a los procesos de la ley de expropiaciones, y que estos trámites de expropiación e indemnización deben de ser realizados, en ese momento por el Instituto de Tierras y Colonización, que a través del tiempo se ha transformado y ahora es el Instituto de Desarrollo Rural, el INDEC, en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Y termina este artículo indicando que si hay invasión de personas no indígenas, las autoridades competentes deben proceder a su desarrollo. Así de fácil, ¿verdad? Entonces,
Este artículo en realidad es bastante claro, ¿no? Es decir, habla de que, bueno, si hay poseedores de buena fe, se reubican en otro lugar o se les paga una indemnización, y que esto lo hace, pues en este caso, INDER actualmente, ¿no? Ahí está el tema, ¿verdad? Es decir, eso está del año 77. La parte final del artículo 5 habla de que se tiene que crear un fondo, ¿verdad?, con aportes anuales del Ministerio de Hacienda hasta el año 82 para proceder a estas indemnizaciones. Eso nunca se realizó. Hubo como algún esfuerzo a final de los años 80 y hasta el año, me parece, 2011 hubo tal vez una compra de 2 o 3 fincas, pero era nada realmente representativo. Y pues bueno, Pablo un poco habló de que todo esto fue un proceso, ¿verdad? Que don Sergio Rojas también en el sur pues, fue un baluarte para iniciar en compañía de varios líderes y lideresas estos procesos, y bueno, también empujado por el desalojo, ¿no?, que se realizó en la asamblea cuando los pueblos indígenas se reunieron a exigir el reconocimiento de su derecho a la autonomía por medio de la discusión del proyecto de ley de autonomía de pueblos indígenas. Ok, esto es un poco como les digo, la ley indígena, que es muy completa en el sentido formal de la recuperación de tierras. Muy rápidamente, bueno, el convenio 169 viene a complementar y ampliar lo que es la ley indígena. Es vigente desde el año 92. El artículo 13 realza la obligación de los gobiernos de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas tiene que ver su relación con las tierras y territorios, ¿verdad?, que ocupan o utilizan de alguna otra manera. Y eso tiene que ver con que no es lo mismo que yo sea un poseedor o dueño de una finca aquí en San José de San Pedro, a que un pueblo indígena sea poseedor de una finca que ha usado desde épocas ancestrales, ¿verdad?, inmemoriales, donde está, pues, digamos, la convivencia de su espiritualidad, de la utilización de recursos naturales, de las tradiciones, de los conocimientos ancestrales, del uso de medicina tradicional, ¿verdad?, tan importante también, que es una forma de mantener la cultura, la gastronomía, el entierro, ¿verdad?, los antepasados, por supuesto. Entonces, este vínculo debe mantenerse y ha sido aceptado a nivel interamericano desde ya hace bastantes años. Bueno, algún desarrollo de jurisprudencia, ¿verdad?, que tiene que ver qué se ha resuelto en los tribunales. Principalmente el tema indígena ha sido desarrollado por la Sala Constitucional y también en la vía judicial por el Tribunal Agrario, ¿verdad?, que ha ampliado o ha tocado, desarrollado pues, un poco lo que dice el convenio y garantizado el reconocimiento del derecho a del territorio de los pueblos indígenas. Aquí en la parte final indica esto, ¿no?, que tienen el derecho a vivir en las tierras donde históricamente han estado asentados y el Estado debe garantizar plenamente el disfrute de esos derechos fundamentales. Incluso, bueno, estaba el término de tierras y territorios, el cual tiene que ver no solo con la delimitación geográfica actual de los decretos, sino también con algunas áreas de uso tradicional fuera de sus tierras, ¿verdad? Por ejemplo, el caso en el sur, ¿verdad?, de los brucas que se utilizan, por ejemplo, para la de Pinuelas, ¿verdad?, es decir, no viven en la playa, pero todos los años van a hacer una actividad de gran importancia cultural. Y también el caso del pueblo malé, ¿verdad?, que asiste al refugio de vida silvestre Caño Negro. De nuevo, no viven ahí, pero es una práctica cultural muy importante. Se quedó, se ve cargadito. Pero vamos a ver un poco esta jurisprudencia de la Sala Primera. ¿Por qué la Sala Primera? La Sala Primera ve temas que se llaman contenciosos administrativos, que son las demandas contra el Estado, ¿verdad? Cualquier institución del Estado que sea demandada va al contencioso, incluso la UCR, ¿verdad?, pues ahí es donde lo demanda. Y ahí, a partir del 2011-12, se empieza a llevar un montón de casos de personas no indígenas que le dicen al INDER, en este caso, INDER, yo soy poseedor de buena fe y ocupo que me indemnicen según lo que dice la ley indígena, ¿verdad?, porque vimos que indemnizaban a los de buena fe. Entonces,
bueno, lo último, tal vez que tiene más fundamentos, hasta el momento es este voto de 920 del 2015, ¿verdad? Que de nuevo reafirma que es de personas no indígenas poseedores de buena fe, y para determinar esa buena fe indica que tienen que ser ocupantes antes de la declaratoria de territorio indígena, es decir, tienen que haber ocupado antes del año 77 para ser poseedores de buena fe, y que es totalmente ilícito indemnizar a personas que ocupen un inmueble que estaba previamente afectado, ¿verdad? Bueno, la afectación significa decir que ya a partir de cierto momento la ley cambia la situación jurídica. Yo siempre pongo el ejemplo que es como si, qué sé yo, fuera yo a hacer una casa al Parque Braulio Carrillo. Dicen, realmente todo el mundo me dice, pues está loco, es un parque nacional, ¿verdad? Es muy similar en su puesto porque todo el mundo sabe que es un parque nacional, que eso no es de nadie, ¿verdad? Es de todo el público. Y los territorios indígenas es otro régimen especial, ¿verdad? De propiedad comunitaria que no puede ocupar a alguien que no sea indígena, ¿verdad? Entonces aclaran esto, ¿no? Cualquier ingreso de personas a los territorios por cualquier título después del 77 es ilegítimo y no puede ser objeto de indemnización, ¿verdad? Entonces, como les digo, a partir del 2011 vienen una serie de procesos judiciales, principalmente, y siempre me gusta mencionarlo, porque en el 2011 hubo una sentencia del juzgado contencioso, en este caso lo conoce Pablo, ¿verdad? Donde indemnizaron alrededor de, creo que 15 o 18 finqueros, y se pagó alrededor de 6.000 millones de colones, ¿verdad? Pero revisando un poquito la sentencia, está muy mal hecha, ¿verdad? Es decir, era gente que entró a poseer después del año 77 y se le indemnizó con esa plata. Y lo curioso es que, por supuesto, actualmente si al Estado es condenado a pagar un dinero en cualquier lado, el Estado siempre va a apelar, ¿verdad?, para tratar el pago a la gente. Es fijo, aunque sea la demanda más efectiva, pues el Estado apela. Y en ese momento el Estado no apeló, ¿verdad? Entonces, y esa plata se pagó relativamente rápido. Después me parece que en el 2015 sí se abrió una investigación penal, ¿verdad?, por la comisión de delitos contra el INDEC, contra el juez y alrededor de unas 15 personas que están siendo investigadas. Bueno, y aquí quería hacer el enlace con, bueno, ¿qué está haciendo el Estado de Costa Rica actualmente para la recuperación de tierras indígenas, ¿no? Y antes de eso, bueno, mencionar un poco los antecedentes de la Corte Interamericana, ¿verdad? Que bueno, es importante recalcar que la Corte Interamericana es el intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos y que también ha interpretado el Convenio 169, ¿verdad? Y ha desarrollado una jurisprudencia a favor de los pueblos indígenas. Este caso de Yaqui Axa contra Paraguay del 2005 habla de que, bueno, ¿qué tan razonable es que el Estado desarrolle una política de recuperación de tierras? ¿Cuáles son los elementos que deben de considerarse para decir, bueno, esto es una política razonable? Y hay que tomar en cuenta tres elementos: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Es decir, bueno, por supuesto es un tema complejo, en el sentido de que hay muchos poseedores indígenas, muchos pueblos indígenas afectados. La actividad procesal del interesado tiene que ver en cómo ha actuado, digamos, el Estado para solventar esta situación, que como hemos visto, del año 77 al plan FTI fueron, bueno, del 2016 son más de 23, como casi 40 años, ¿verdad?, que pasaron sin hacer absolutamente nada. Y la conducta de las autoridades judiciales, bueno, ver efectivamente si también el Poder Judicial está cumpliendo con estos supuestos. Entonces, en este caso particular, este párrafo dice que las demoras en el proceso administrativo no es por la complejidad del caso, sino por las actuaciones sistemáticamente demoradas de las autoridades estatales. Muy importante mencionar que estos temas que resuelve la Corte es contra el Estado y no contra el gobierno, ¿verdad? Entonces, no, el Estado no puede decir, no es que ese fue el gobierno del PAC, ¿verdad? Que no hizo nada, sino que es una responsabilidad del Estado como tal. Este otro caso de comunidad garífuna Punta Piedra contra Honduras del año 2015 tiene que ver con que se hizo una titulación de un territorio indígena
¿verdad?, que estaba en posesión de terceros, es decir, sin saneamiento previo, ¿verdad? Y habla de que ese deber de sanear es una obligación de oficio del Estado. Este caso es más reciente, ¿verdad?, del pueblo indígena Sucurú contra Brasil, de que no basta con que haya una norma que consagre los procesos destinados a la titulación de limitación de marcación y saneamiento, sino que debe tener efectividad práctica. De nuevo. Dice que no se oye la traducción. Ok. Vamos a ver si. Sí, exacto. Perfecto. Sí, ya hasta yo lo noto. No, como les decía, que no basta con tener un proceso de titulación de limitación y saneamiento, sino que debe tener una efectividad práctica. De nuevo, la ley indígena es del 77, el plan RTI está desde el año 2016, ya han pasado 6 años y no hay ninguna finca comprada por el mecanismo. Y habla de que entonces, bueno, efectivo es que debe haber una posibilidad real para que las comunidades indígenas puedan defender sus derechos y ejercer el control efectivo de su territorio, ¿verdad? Y propiamente una también de las principales críticas del plan RTI es que no hay una auditoría comunitaria, por ejemplo, o un seguimiento de las comunidades indígenas de este proceso. También, relativo a esto, acaba de salir, está escrito, ¿verdad?, el informe del relator de Naciones Unidas, que es ahorita, me salió creo que hace 2 semanas, ¿verdad? Y habla de que, bueno, esto específicamente sobre los derechos a la tierra, ¿no? En el párrafo 33 habla del plan RTI, ¿verdad? Indica que aunque se fomenta la titulación de las tierras con este plan, hasta la fecha no ha producido ninguna restitución. Y que hay varios obstáculos que impiden que el plan pueda garantizar una restitución efectiva. El párrafo 35 indica que hay varias dudas sobre el procedimiento del INDER para identificar a los titulares de buena y mala fe y a las personas indígenas y no indígenas. Bueno, y esto es algo muy claro, que es parte también de lo que me imagino se discutía en la mesa técnica institucional, y que claro, no salió a la luz pública porque los procesos de momento han sido pues censar, identificar a las personas, pero no se han terminado los procedimientos administrativos para decir, bueno señor, según el análisis que se hizo, usted entonces después del 77 debe de irse sin ningún tipo de indemnización, ¿verdad? Eso lo han llevado un poco más a paso lento. Y muy importante, esto creo que nos deja un espacio para la reflexión, donde el relator dice que se reconoce la importancia de proteger los derechos de personas no indígenas que se encuentran en una situación de fragilidad social, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los derechos de las personas no indígenas? Efectivamente es eso, que se siga un debido proceso, creo que está haciendo el plan RTI. Pero también una de las, aquí tal vez ya para ir culminando un poquito, hablar un poquito de derecho constitucional, ¿no?, derecho propio. Esto, digamos, en el país ha tenido un poco de desarrollo, aunque se le está dando alguna mirada más reciente. Y el derecho constitucional tiene que ver en la forma en cómo los pueblos indígenas resuelven sus conflictos, ¿verdad? Esto es algo que la Sala Constitucional ya ha ido ratificando desde el 2004. Poniendo como, digamos, una de las garantías o uno de los requisitos para que funcione el derecho constitucional es que se respete el debido proceso de las partes, ¿verdad? Y que, bueno, las partes acepten someterse a estos sistemas de derecho propio, ¿no? Algunas características muy básicas, ¿verdad?, es que el Estado reconozca otras formas diferentes de reconocer sistemas de justicia, aparte de la justicia dominante, de alguna manera, o no indígena. También, bueno, cada pueblo indígena puede tener su propia forma de resolver conflictos, es decir, el pueblo Lora puede tener un método muy distinto al pueblo Bili de Cabaña, ¿verdad? No tiene que ser igual. Es una noción de norma jurídica muy amplia y poco formal, pero se reconoce como obligatoria, ¿verdad? Reconocer una pluralidad de ordenamientos y que usualmente si se aplica este tipo de justicia, generalmente pueden
pueden ser orales, sencillos y flexibles. Y muy importante es que el régimen de sanciones suele ser más reparador antes que sancionador, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema de justicia penal no indígena lo que hace es pena privativa de libertad, ¿verdad? O alguna otra situación alternativa, pero que no implica la mayoría de las veces reparar el daño, ¿verdad? O se queda corto, porque la única forma de reparar el daño la mayoría de las veces es de manera del resarcimiento económico, que igual tal vez se pueda alejar de las realidades de las comunidades, ¿no? Bueno, aquí este voto de la sala, perdón, del Tribunal Agrario indica que bueno, los sistemas de justicia indígena son mecanismos más locales y directos, de nuevo con un procedimiento oral y flexible, no necesariamente equitativo, pero resuelven mediante arreglos tendientes a mantener la paz en comunidad, ¿verdad? Entonces, básicamente, vamos a ver, existen algunos ejemplos de tribunales indígenas, ¿verdad? Sobre todo en Talamacabribri, Cabaga, ¿verdad? En su momento, y pues han estado funcionando, ¿verdad? Ciertamente de mejor o digamos con mayor o menor nivel organizativo. También en Boruca existe alguna experiencia. Vamos a ver, la pregunta también iba por, bueno, cómo justificar las recuperaciones territoriales, ¿no? Un poco, hay otro obstáculo, bueno, que ustedes, voy a volver a poner el artículo, me parece que es el artículo 5. Vean esta partecita que es como el tercer párrafo, dice que si posteriormente hubiera invasión de personas no indígenas a los territorios, las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo. En cierto momento, la ADI Salitre, que comandaba don Sergio, empezó a hacer estos procesos internos, ¿no? Donde la ADI le comunicaba al poseedor indígena, bueno, demuestre su posesión en un tal plazo de tiempo, y si no, pues cumpliendo con el artículo 5 debe desalojar. Sin embargo, el Estado nunca ha ejecutado esos desalojos que a simple vista están garantizados mediante la ley, pero nunca se procedió, ¿verdad? En el marco del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, ¿verdad? Es posible que los mismos deriven en mecanismos de recuperación de tierras, y por tanto, pues sí, en mi consideración, la defensa de los habitantes es decir que no están justificados, ¿verdad? Es decir, hay un marco normativo nacional e internacional que lo justifica. Claro, y hay voces que pueden decir, bueno, es que son desalojos violentos, pero Pablo ya lo ha dicho, ¿verdad? El balance ha sido totalmente desfavorable en cuanto a que la violencia no ha recibido los pueblos indígenas. Y claro, hay que tener mucho cuidado, a modo de corolario, ¿no? Con la situación de, bueno, y esto es algo que Rubén Chacón siempre decía, ¿no? Que fue mi mentor, ¿no? En este proceso de derecho indígena, que es que está de moda ser indígena, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hace 15 años, Pablo, yo creo que los opositores más bien decían, uy, no, jamás. Correcto. Allá los indios y aquí nosotros, ¿verdad? Con perdón la expresión, pero hace unos 5 años para acá, todos somos indígenas, todos venimos de un lado, tenemos sangre indígena, y pues hay entidades que emiten certificaciones, ¿verdad? Yo no sé cómo le llaman, pero certificaciones de que fulano es indígena porque la mamá era chiricana y no sé qué de Panamá, ¿verdad? O sea, son cuestiones que desvirtúan, por supuesto, los derechos de los pueblos indígenas para hacerse con los derechos de estos, ¿verdad? Para obtener, gestionar cuestiones de posesión, ¿verdad? Para reclamar indemnizaciones, lo cual es sumamente grave. Y pues, digamos, en experiencias más cotidianas, pues solicitar becas o ciertos beneficios que, por supuesto, se hicieron como mecanismos de afirmaciones positivas de estos pueblos, ¿no? Entonces, sí, básicamente, bueno, esa es un poco la exposición con estos elementos dados, ¿no? Sobre legislación y pues algunas opiniones. Gracias. Ahora sí, Denia, ¿vos ibas a presentar o ¿Sí? apagamos?
Sí, voy a presentar. Ok. ¿Te pasó eso? Sí. Ahí está. Muy buenas tardes a todos y todas. Ay, qué pereza. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, no. Sí, que nos dicen que a veces se cae la transmisión, entonces tal vez quitar la mascarilla. Perdón. Ahora sí, Vamos a ver qué más. ahí viene. Ahí viene, sí. Hola, bueno, no, muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco profundamente la invitación, el espacio, y de una vez les digo que yo me voy a colar en los días de clase. Los martes doy clases, entonces yo me voy a colar para aprender también. A ver si me admiten. Gracias. Bueno, esta fue la pregunta que me puso Mauricio de tarea y traté de responderla tal vez con otra pregunta. Vamos a ver si ustedes me ayudan a aclararme. Yo les voy a pedir, bueno, hice la presentación en diapositivas, no tuve mucho tiempo, está fea, pero yo se los voy a pasar a ustedes, ¿no? Como era un curso, entonces para que tengan alguna referencia de lo que vamos a hablar. Bueno, lo primero que tengo que decirles y que me parece muy importante es esto. Es decir, ¿qué es la antropología? ¿Qué diantres es eso? Me parece que por ahí es lo más importante, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta un momentito. La pregunta es, ¿cómo se entiende desde la antropología, la autonomía y la organización propia que se desarrollan las recuperaciones? Esa es mi tarea, mi pregunta, ¿no? Y yo creo que para responder es muy necesario indicar qué es la antropología y por qué esta disciplina entra en escena cuando hablamos de mundo indígena, de alteridad y de otredad, cuando hablamos de identidad indígena y de indianidad, cuando necesitamos verificar lo que terminó de comentar Oscar acá, ¿verdad? Cómo alguna persona, una comunidad se autodenomina o se denomina como indígena, cómo hace el Estado para verificar si realmente esto es así o no lo es. Entonces la antropología a lo largo de esa relación ha sido, y tengo que decirlo, tanto villana como aliada de las luchas de los pueblos indígenas, y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y perdón que entre con este tema, pero me parece muy pertinente hablar un poquito de esto. La antropología es una ciencia social que surge en el siglo XIX, fundamentalmente a finales, justamente cuando en el mundo moderno, en Europa, se definían las carreras y las disciplinas que entendían y que explicaban el mundo social. A la antropología trabajó desde el inicio, su objeto de investigación es la diversidad humana, la alteridad, conocer las culturas y sociedades que estaban fuera del mundo europeo y conocer las culturas y sociedades que en aquel momento el mundo europeo estaba colonizando. Tenemos que dejarlo así de claro. Es una disciplina que surge con el colonialismo. Tenía intereses académicos, tenía intereses científicos, era transdisciplinaria, muy vinculado a la biología, muy vinculado a la lingüística, a la psicología en aquel momento también, y había un profundo interés de conocer, explicar esas otras culturas, rituales, formas de vida que eran diferentes del mundo europeo. Para entender la sociedad europea teníamos la sociología y las ciencias políticas, la historia posiblemente. Para entender las sociedades no europeas teníamos, o estaba empezando a conformarse una disciplina académica que se llama antropología, que tiene particularidades en Europa y en Estados Unidos, pero en términos generales para este curso creo que es importante que a ustedes les quede un poco esa idea, ¿no? Su objeto de investigación es el mundo no occidental y cómo investigamos personas, culturas que tienen formas de vida tan diferentes a las nuestras, que no, ni tan siquiera tenemos el dominio de la lengua, que es lo fundamental, la forma comunicativa básica entre los seres humanos. La antropología desarrolla una técnica de investigación que se llama la etnografía, y eso significa la presencia, el contacto permanente y prolongado en las comunidades, en las regiones, en los grupos sociales con que trabajamos, es decir, el contacto así, vívido, ¿no? Cara a cara, permanente. Desde ese momento somos un poquito
¿cómo es que se llama? Entrometidos y entrometidas, los antropólogos y antropólogas. Después vamos a contar un poquito sobre eso. Pero además es una etnografía que practica algo que es muy importante, y es una mirada relativista, es decir, un principio de aproximarse hacia otro de una forma relativa, no con los valores y principios que tiene la cultura occidental, sino con los valores y principios que vamos a ir aprendiendo de ese otro cultural, ¿no? De esa alteridad. Y algo fundamental que siempre le digo a mis estudiantes, uno de los primeros aspectos que impacta a los primeros antropólogos es, por ejemplo, las normas de parentesco. ¿Quién es mi familia y quién no es mi familia? ¿No? Porque cuando un antropólogo icónico norteamericano llega a trabajar con los Kakut, Framboas, y él empieza a preguntarle a las personas quién es su mamá, entonces la persona empieza a decir, bueno, esta es mi mamá, pero aparece otra persona por ahí, esta también es mi mamá, y aparece otra persona por ahí, esta también es mi mamá, pero ¿cómo es eso? ¿Verdad? Entonces desde ahí, digamos, la concepción de maternidad de madre no es como nosotros la entendemos, ¿no? Ahí era una línea matrilineal donde se concebía los hijos como hijos de todas las hermanas de la línea matrilineal, ¿verdad? Entonces, estoy poniendo un ejemplo muy simple, ¿no? Pero es un mundo, una percepción de la vida absolutamente diferente. Y ahí entonces la antropología empieza a describir esa diversidad, esa alteridad del mundo, ¿no? Y de alguna forma, y esto es lo más interesante, después de la década de los 60, a tratar de entenderse como un mundo occidental, ¿ok? Porque no es solamente el reconocer el otro, sino también entender quiénes somos nosotros. Y para mí ese aprendizaje es fundamental, y es fundamental cuando pensamos en las recuperaciones, ¿ok? Porque mucho de lo que Oscar dijo no tiene que ver con lo que Pablo dijo. Mucho de lo que Oscar dijo tiene que ver con nuestra sociedad nacional y con nosotros. Los pueblos indígenas están muy claros. Quienes no estamos claros es la sociedad nuestra, ¿no? Entonces, a partir de la década de los años 60, la antropología empieza a cuestionarse, empieza a criticar su línea colonialista, pero hereda o se queda con la metodología y la epistemología de esas formas de entender. Es decir, la forma de aproximarse, mi herramienta metodológica es mi presencia en el campo, el convivir en el campo, y algo fundamental en la antropología que se conoce como observación participante. ¿Okay? Y la epistemología se mantiene, es decir, yo no voy a ir a hablar con las personas, Biblix, o Cabecar, o Broran, partiendo de mis nociones. Tengo que tratar de entender las nociones de ellos. ¿Okay? Bueno, entonces la ciencia se ha constituido en eso, una disciplina que estudia la diversidad, la desigualdad de la sociedad, la alteridad de las sociedades y culturas, y en esa discusión, sobre todo después de los años 60, 70, empieza a ser muy transdisciplinaria. Pero ¿por qué nos importa aquí? Por esto, algo que se llama criterio experto. Y ese criterio experto empieza a tener importancia fundamentalmente cuando casos como los que mencionaba ahora Oscar, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se requiere alguien, experto, imparcial, que nos diga ciertas cosas sobre esas comunidades, esos grupos, esas personas culturalmente diferentes. ¿Okay? Entonces, ahí hay algo muy interesante que creo que es muy importante decirlo. No cualquier antropólogo puede dar un criterio experto. No es cualquier antropólogo que puede dar un criterio experto. Si a mí me dicen, Denia, va a dar un criterio experto sobre los Maleco, yo voy a decir, sí, soy antropóloga, tengo doctorado en antropología, pero no lo puedo dar. ¿Por qué? Y eso hay que tenerlo mucho cuidado. ¿Por qué no lo puedo dar? Porque yo no he hecho trabajo etnográfico ahí, yo no he estado ahí. Porque el principio de la antropología es el principio del relativismo. Cada cultura, cada sociedad es diferente. Si me piden un criterio experto sobre el pueblo Ulwa de Nicaragua, con el que yo trabajé durante 2 años, yo puedo dar un criterio experto con toda seguridad, ¿ok? Entonces eso es un elemento muy importante. Y esos criterios expertos han sido importantísimos en casos de la Corte Interamericana. Los garífunas tienen una larga trayectoria en la Corte Interamericana, Oscar. Y conozco este caso de Cristian Loperena, que es un antropólogo, colega mío, de la Universidad de San Francisco, y él hizo su trabajo de campo de doctorado, una investigación con los garífunas, y de un pronto a otro tuvieron un problema relacionado a tierras, y dice Cristian que algunos de los abogados en estos procesos
le dijeron: necesitamos un principio que vincule las personas a esa comunidad, ¿ok? Y bueno, se lo dijeron. Esos procesos son muy largos, en promedio, si Oscar no me deja mentir, 10 años por ahí, son larguísimos en la Corte Interamericana, terrible. Y bueno, dice Cristian que él un día estaba por ahí en la universidad, como 4 o 5 años después de que encontró a sus abogados, y lo llaman por teléfono y le dicen, lo piden para que dé una declaración, no sé cómo se llama, de un criterio en un proceso legal, no sé cómo se llama esto. Y bueno, entonces dice que empezó a estudiar y dice: bueno, tengo que ver cómo. Y bueno, las observaciones que Cristian dio fue fundamental, digamos, para vincular esa comunidad a ese espacio territorial, ¿verdad? Entonces, tengo otro caso acá de mujeres indígenas, pero no sé si me dará tiempo, Mauricio, ¿cuánto llevamos? Pero bueno, después tal vez si nos da tiempo me gustaría comentarlo, porque es un caso muy bonito que la Escuela de Antropología le tocó dar un criterio de experto a la Sala Cuarta. A la Sala Cuarta y a las mujeres, bueno, se nos pide a la Escuela de Antropología, las mujeres indígenas se indignaron, es decir, ¿qué? ¿Por qué la Escuela de Antropología va a decir que es fue un recurso de amparo que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero se necesitaba determinar si las mujeres indígenas qué tipo de participación política tenían? Pablo se acuerda y se está riendo de eso. Bueno, entonces las mujeres bravísimas nos dijeron: ¿cómo? Entonces, ¿qué hicimos como Escuela de Antropología? Y me acuerdo mucho de Marcos Guevara, que me dijo: no, traigamos a las mujeres aquí. Y eso fue lo que hicimos. Traímos a las mujeres de diferentes organizaciones indígenas, las grabamos, todo lo que ellos decían, y lo que hicimos fue transcribir, y eso lo dijimos. Y le dijimos a los magistrados de la Sala Cuarta: miren, las mujeres indígenas, el solo hecho de llegar y de mandar a la Escuela de Antropología y decirnos: miren, ¿por qué un antropólogo va a decir, bueno, que si las mujeres participamos o no en política? Bueno, fue un caso lindísimo que algún día hay que analizarlo, pero bueno, y lo más interesante es que textualmente los magistrados colocaron las palabras de las mujeres indígenas, y para mí eso fue muy importante, y al final todo se resolvió. Pero bueno, entonces, después de este antecedente tan grande, voy a decir qué hace la antropología, o cómo entiende la antropología la autonomía y la organización en las recuperaciones. Bueno, lo primero que tengo que decir es que conceptos como autonomía, autodeterminación, son conceptos ajenos. Cuando Pablo en los 80 empezaba a andar por aquí, posiblemente Pablo esos términos los fue incorporando un poco después. Es decir, autodeterminación, gobernanza de los territorios, esos términos no son parte, digamos, de los principios constitutivos. Ojo, conceptos, prácticas sí, pueden tener otras formas de ejercer su autonomía, pero no con estos conceptos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que estos conceptos son parte de un bagaje técnico académico, ¿verdad? Y que tiene que ver con derecho, y que tiene que ver con disciplinas académicas como la antropología, y que tiene algo, digamos, entra con mucha fuerza a nivel internacional a través de algo que se llama multiculturalismo, ¿no? Que pongamos en palabras muy sencillas, el multiculturalismo es la manera, la forma o un modelo como los estados en América Latina van a empezar a legislar o a relacionarse con los pueblos indígenas a partir después de los años 80, 90, ¿no? Antes de eso había otro modelo que se llama el indigenismo, que era un proceso integracionista, que no voy a entrar en detalles. Pero lo que sí quiero decir es que es muy importante que estos conceptos son dispositivos o mecanismos que son herederos de una tradición, fundamentalmente que tienen que ver con derechos humanos, y que los derechos humanos tienen que ver con la época de la posguerra y con el exterminio nazi, ¿no? Es decir, ¿por qué pongo esto acá? Porque a mí me parece que es muy importante, después de la época de la posguerra, los derechos se abren, ¿no? Y surgen otras nuevas percepciones de lo que es el derecho, lo que es el ser humano, y una crítica, yo diría, crítica en el papel, en el discurso contundente al sistema capitalista, no en la práctica, ¿no? Y entonces, claro, aquí hay algo muy importante, es decir, genocidio en el mundo, ¿este fue el primero? No, obviamente que no. La invasión
la época colonial fue un genocidio sin duda, ¿no? Lo que pasa es que es el genocidio que sucede en el mundo contemporáneo y que se incorpora dentro del sistema de derecho internacional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué surge el multiculturalismo? Mucha gente habla del despertar indígena, no sé si Pablo ha escuchado ese término, o la emergencia étnica. Ustedes lo ven en los libros especializados, ¿no?, de los movimientos indígenas. Bueno, porque eso sucede cuando el movimiento indígena, primero no es despertar, no estaban dormidos, primero, ¿no? Es un resurgimiento, una reconformación, una nueva forma de hacer política, porque ellos ya estaban haciendo política desde hace mucho tiempo, ya estaban resistiendo y reclamando en los espacios locales. ¿Qué es lo que pasa en esta época? Existe a nivel internacional y a nivel nacional una conformación, incluso Costa Rica la tuvo. En los años 80 empiezan a surgir organizaciones de carácter nacional aquí, y hay diferentes líderes importantes, y empiezan a surgir esta camada de líderes tan importantes a la que pertenece Pablo. Ok, otro elemento importante es el tema de autonomía. ¿Qué es la autonomía entonces? Digamos, la autonomía es eso. La autonomía es el poder de decisión sobre sí mismo, sobre sus bienes materiales y culturales, sobre su territorio. Está relacionada a un gobierno propio, a la autodeterminación y al establecimiento de formas comunitarias. Lo que nos busca sobre todo es apelar a formas comunitarias y culturales propias. Y pongo en la palabra construir, aquí tenía las anotaciones, ya lo estoy dejando, por si se me olvida algo. Bueno, y pongo en la palabra construir formas de autogobierno más justas y apelando a la tradición en su historia, y lo pongo entre comillas construir, porque la autonomía no es una. La autonomía, como la cultura, como la sociedad, cambia, se va transformando, ¿no? Y entonces, totalmente, Pablo y sus compañeros en Grunchurín están construyendo una autonomía, están buscando formas de organizarse. Yo estoy segura que las personas de las recuperaciones al inicio no tenían claro cómo lo iban a hacer. Las preguntas fueron surgiendo en el proceso: ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos definimos? Eso surge en el proceso, porque la cultura, y eso es un problema que tenemos los antropólogos, la cultura es dinámica, ¿no? La cultura no es estática. Por eso los compañeros en los 80 le decían a Pablo las plumas, ¿no? Bueno, porque es que los pueblos indígenas no viven en otro mundo, están en este mundo, ¿no? Y aquí voy a contar algo, una anécdota muy rápido que leí esta semana en un texto de un sociólogo francés que se llama Christian Cross, y es un texto donde él, no es un texto del 85, pero él habla de un caso en 1971. El Estado colombiano, una comunidad que se llama Yaguará, decidió que esa comunidad no le parecía muy indígena, ¿ok? Entonces la entidad encargada de temas indígenas fue hacer un estudio. Ajá. Y lo más interesante de todo esto, de este estudio, en el 71, ojo, todavía estábamos durante la época integracionista, esta comunidad tenía, como siempre, un conflicto con los terratenientes, ¿ok? Vienen los expertos, investigan datos históricos, investigan datos culturales, hacen etnografía, porque algunos eran colegas antropólogos, hacen encuestas y determinan lo siguiente. Determinan que efectivamente son herederos de una tradición cultural indígena, pero que en sus procesos de vínculo con la sociedad envolvente, la sociedad colombiana, empiezan a transformarse, empiezan a educarse, empiezan a perder su lengua, empiezan a aprender otra religión y a olvidarse, vamos a ver entre comillas, es una imposición, por Dios, olvidarse de sus tradiciones cosmológicas, ¿no? Y el resultado final fue decir que han pasado todo eso, pero que ya no son indígenas, porque en realidad son demasiado educados en el promedio de educación que tienen, ¿sí? El promedio de educación que tienen incluso sus vecinos campesinos indígenas. Es decir, si usted quiere ser indígena, usted tiene que ser no educado, usted tiene que ser una persona que hable solo, que sea monolingüe, usted tiene que ser una persona pobre, incivilizada, ese concepto que es tan terrible en la antropología, que lo podemos saber en otro momento, la civilización, ¿verdad? Que obviamente ahora lo empezamos a desconstruir, ¿verdad? Entonces,
pero no sé por qué me volví a este tema, pero lo que más me interesa es que los indígenas no son del pasado, son sujetos históricos. Y lo que son los indígenas hoy lo construyen en lo que hacen hoy. Los recuperadores se reconstruyen ellos y sus culturas a partir de las recuperaciones. No sé si me están captando la idea. Es un proceso constitutivo, ¿verdad? Y aquí lo que más me interesa es que sobre todo, al resarcir derechos históricos, ellos están reconstruyéndose. Pablo nos contaba ahora del contacto con el compañero colombiano. Bueno, porque eso es muy importante, es la búsqueda de una tradición, una ancestralidad, una forma comunitaria de entender la vida que poco a poco la están recuperando. Es que las recuperaciones no solamente recuperan tierra, ¿okay? Las recuperaciones también recuperan procesos de entender la vida, de organizarse. La forma como Pablo ve a los churines no es la misma forma como Pablo veía a esos churines hace 10 años, 15 años, los ve de manera diferente. Los churines son su familia ahora. Es decir, hay otra forma de ver las relaciones sociales entre las personas. ¿Cómo entiende la autonomía o la antropología de la autonomía en las recuperaciones? Aquí hay un elemento fundamental que cualquier antropólogo diría, lo primero que va a decir es ¿cuál recuperación? ¿De cuál recuperación usted me está hablando? Y aquí voy a decir algo fundamental, ustedes lo van a aprender en este curso. Cada recuperación es diferente. Responde a procesos culturales, procesos históricos, a contextos, a personas, a actores diferentes que se relacionan uno con otro. Algunas son muy espontáneas, algunas son muchísimo más pensadas, algunas son pensadas durante 2 años, 3 años, bueno. Otras, y Pablo no me va a dejar mentir, ¿verdad? Depende de un conjunto de elementos, ¿no? Entonces, para yo poder responder a esa pregunta, yo tendría que hacer algo que se llama la etnografía. Yo tendría que hacer observación participante y a meter mis narices allá, en la vida cotidiana de ellos, y entender cómo se describen los grupos sociales, qué grupos familiares hay, cómo se reconstruyen los sistemas de parentesco. Esto es lo que le estaba diciendo Pablo, los papeles sociales, cómo se dan las relaciones de poder al interno, los vínculos con el Estado, cómo se organiza el trabajo, la relación con la tierra, todo eso cambia. ¿Cómo es la economía, la microeconomía? Pablo nos hablaba de eso ahora, justamente su relación con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo es la vida cotidiana? Yo diría que, entonces, de lo poquito que he aprendido, la autonomía se logra, se consolida cuando más se acerque a la propia organización. Y aquí junto 2 palabras, ¿verdad? Autonomía, digamos, y organización propia. Podemos decir que lo que yo sé de la recuperación, lo poquito que yo sé de la recuperación es que cuando las personas indígenas, los hombres y mujeres que actúan en esas recuperaciones, empiezan a vincularse mejor y organizarse mejor, poco a poco ahí se va recobrando la autonomía. Cuando más personas, familias, comunidades participen de ese proyecto, apoyen ese proyecto, estén en ese proyecto, en esa medida se va a reconstruir al interior de las recuperaciones mejores y más formas propias de relacionarse, de hacer comunidad y de hacer autonomía. Hay un elemento fundamental de las recuperaciones y Pablo no me va a dejar mentir, y es la colectividad. Es decir, el apoyo colectivo, la cohesión social, lo difícil que es, Pablo como líder me lo va a decir, de juntar, que la gente no se pelee internamente, de mantener la cohesión. Eso no es fácil y eso no se dice, pero hay un enorme trabajo de liderazgo y hacer que la gente entienda que eso es un proceso colectivo y que la gente que en las propias comunidades que ve con cierta distancia las recuperaciones y que les suena extraño, empiecen a entender lo que esto está significando. Y eso es un trabajo que hacen los líderes y lideresas de las recuperaciones cotidianamente. Y en la medida que la mayor cantidad de personas entiendan eso, esas recuperaciones van a tener más autonomía, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque claro, porque la autonomía no se hace sola, porque la autonomía necesita apoyos. Yo les voy a contar una experiencia que me pasó con un asesor del proyecto en el que participo. Y no voy a decir dónde, pero llegamos a una recuperación, estaba una señora sola con un montón de niños.
y uno de los asesores del proyecto es indígena maya. Y lo primero que nos dijo, vamos a buscar la gente. Demian, me dice, hay cargo de la universidad, vamos a buscar la gente. Y yo, pero ¿cuál gente vamos a buscar? La gente que está con ella, porque está sola, no la podemos dejar sola. En la percepción de una persona maya, una mujer recuperadora no puede estar sola, porque esto es colectivo, esto es del grupo, esto tiene que ir más allá de esa persona. Él se sorprendió de la valentía, la fuerza, la convicción que esa mujer tenía. Pero para mí fue un gran aprendizaje y fui aprendiendo que el tema del colectivo es una gran lucha también interna, no es mía, es interna, es de ellos. Ellos tendrán que ver cómo lo definen. Ahora, esta autonomía que ellos reconstruyen no va a estar escrita en ninguna ley, en ningún estatuto, nunca. Eso es parte de esa reactualización cultural y la construcción de la diferencia cultural. La diferencia cultural no es una y para siempre, y eso nos cuesta mucho defenderlos en la corte. Es dificilísimo, porque los abogados quieren que digamos que los indígenas han sido así eternamente, ¿verdad? Y ese es un gran problema que tenemos cuando uno va a dar peritajes culturales, y en la corte es dificilísimo, y fue el dolor de cabeza de mi amigo Cristian Loperena, ¿verdad? Pero el asunto es que la cultura se reactualiza, se reconforma en esos procesos. Por eso ninguna de esas autonomías propias que se crean en lo cotidiano de las recuperaciones puede estar inscrita en ninguna ley. ¿Cuánto me falta, Mauricio? Yo creo que ya yo me que te pasé. 5 minutos más para... Ok. Yo quiero decir esto. A mí me parece que el movimiento de recuperación indígena es uno de los movimientos más importantes que tiene este país en los últimos 100 años y posiblemente en los 200. Pongo los últimos 100 años porque está el movimiento del pueblo Vibri contra la United Free Company, que es un movimiento súper importante también, y Raza de los Lavatierras. Pero me parece que el movimiento de autonomía es uno de los movimientos más importantes que podemos reseñar en Costa Rica, y pertenece a un nombre que se ha venido a dar en algunos lugares de América Latina, que son autonomías sin permiso, ¿verdad? Es decir, pero en este caso de Costa Rica tiene todos los permisos, es decir, después de lo que vimos de Oscar, es decir, el Estado costarricense ya nos dio todos los permisos desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no se ejecutan, ¿verdad? Pero hay una cosa muy interesante que a mí me parece el papel de nosotros como no indígenas frente a las recuperaciones. Y a mí me parece que, por lo menos como antropóloga, observar, entender y admirar. Nunca decir nada más allá de eso. Las decisiones son de ellos y ellas. Nunca decir hagan o no hagan. Eso no nos compete a nosotros. ¿Qué nos compete como sociedad costarricense? Y ahí sí me parece que es algo fundamental que todos aprendamos. Y voy a volver al tema de la universidad. ¿Qué nos compete a nosotros como sociedad costarricense? Nos compete entender cómo un país ha sido tan racista que tiene 40 años de tener una ley y no la ha aplicado. Cómo un país es tan racista que no reconoce la trascendencia cultural e histórica de los pueblos indígenas. Cómo un país es tan racista y no reconoce la importancia que tienen los pueblos indígenas para ese modelo sostenible, con miles de comillas, que tiene el país y que le ha dado vuelta al mundo, ¿verdad? Es decir, la tarea de los no indígenas es entendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, entendernos a nosotros mismos. Miren, cuando nosotros empezamos el proyecto que se llama Conflictos Interétnicos en el Pacífico Sur, aportes para su resolución, que el director fue Marco Guevara, el compañero querido Marcos, que me da no sé ni qué cada vez que menciono su nombre. Nosotros pensábamos absurdamente que lo que teníamos que hacer era hacer mucho trabajo de campo, hablar mucho con las comunidades, y no fue así. Lo que ese proyecto tiene que hacer es hacer una etnografía del Estado, ver las instituciones y sus fallos, ver la relación de este Estado costarricense. Las comunidades, hay personas tan sabias y que manejan el tema indígena como Pablo, que no tenemos que ir a hacer nada allá. En este momento, quienes están más en el campo es el profesor Roberto Castillo, que está haciendo una cartografía comunal con las personas en el territorio Vibri, pero
para entender el conflicto, no lo vamos a entender ahí, lo tenemos que entender en el Estado. Y esto, ¿cómo repercute en las instituciones públicas que cada uno, no sé si están en instituciones públicas, o cómo repercute en la universidad? Y es algo que yo le comentaba a Mauricio y con esto voy a cerrar. Es decir, una de las cosas que tenemos que reflexionar es el papel de la universidad en la relación con pueblos indígenas, ¿no? A mí me parece fundamental. Es decir, nosotros nos seguimos relacionando de manera, a mí me parece, ¿no? Hay que analizarlo muy bien, pero a veces me parece que seguimos relacionándonos pensando mucho con esa idea integracionista. Hay veces les dijimos al Estado autonomía y autodeterminación para las personas indígenas, pero me pregunto yo, ¿todos los proyectos de la universidad respetan la autonomía y la autodeterminación de las personas indígenas? No sé, me parece que la Universidad de Costa Rica y las universidades públicas en general debemos de pensar, reflexionar y tener un protocolo, una política clara de relación con las personas indígenas, ¿no? No puede ser posible que salgamos y entremos de las comunidades y muchas veces las personas indígenas no saben ni qué están haciendo, ¿verdad? Eso me parece fundamental. Y entonces creo que un poco la pregunta se vuelve más hacia nosotros y nosotras y nosotres, de reflexionar qué es lo que somos y qué clase de nación estamos construyendo, que obligamos a un grupo de personas indígenas a ser recuperadores, arriesgando su vida, dando su vida, teniendo cuántas noches sin dormir, Pablo, miles de noches sin dormir, el sufrimiento de esos niños y esas niñas y esas mujeres, porque eso es, los invito a que ojalá puedan leer la tesis de Loíse, que es ella sí hizo una etnografía en Salitre con las mujeres indígenas, ella sí puede hablar de esas recuperaciones, y es evidente el profundo dolor y temor con que la gente vive, pero no es poquitos días, llevamos ya casi 10 años de recuperaciones, ¿ok? Entonces creo que, bueno, por ahí la dejo. Muchas gracias. Muy bien, con esto cerramos la transmisión, así que les damos las gracias a las personas que nos siguieron y empezamos la...